Hola Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida a mi cagada, aquí donde el fracaso nos une. O sea, este espacio intenta buscar un lugar para la conversación, donde nos encontremos con gente que de otro punto de vista, donde haya otro espacio a partir del fracaso, un poco eso. Entonces, como ya te había comentado, aquí siempre iniciamos con esta pregunta para que la gente conozca quién es la persona. Entonces, ¿cómo te presentarías ante la gente que no te conoce? Bueno, vienes tú. Uy, qué pregunta tan fregada. Primero, buenas tardes o buenos días a la hora que nos vean, ¿no? Sí, sí. Contigo, gracias por invitarme a este espacio y veamos cómo sale, ¿no? No sé si tengo otro punto de vista, pero veamos qué sale en la marcha. Presentarme. Creo que esa es una de las preguntas. Ahí empezamos con las fregadas, cagadas y demás. Una de las preguntas más difíciles, ¿no? Yo me presentaría como Vanessa Parr. Por ahí dicen que soy psicóloga, por ahí dicen que también hacía algún proyecto, pero en principio creo que mi nombre es lo único que puede definirme por ahora, Dale, como para Vanessa, presentar. un gustazo. Entonces, no sé, ¿tú quieres comenzar contándonos una cagada que haya pasado en el transcurso de tu vida, diferente espacio, como quieras? Y te escuchamos. Uy, Dios mío. Vamos por ahí. Me llamó mucho la atención cuando me empezaste a hablar del proyecto y de la idea de los fracasos, ¿no? Y cuando se planteó como esta posibilidad. Porque claro, lo primero que hice fue empezar a enlistar en mi cabeza todos los carajillos que me pegan en la vida. Que yo me he identificado mucho con la palabra fracaso. Me gusta mucho esa palabra. No es una palabra que me cause mucha repudio, más bien todo lo contrario. Tengo un amigo que dice que la apuesta siempre es al fracaso, ¿no? Porque no tienes garantía de que la cosa salga bien, pero siempre tienes garantía de que puede salir mal. Claro. Y si es que hablo como en el ámbito personal, creo que todo en algún punto ha apostado a eso, ¿no? Como cuando desde lo amoroso, desde lo profesional, desde que se te cae tarde o temprano el mundo, desde, no sé, si me ocurren tantas cosas, pero todo en algún momento es una curva decreciente en general. No, me acordaba un poco antes de que empecemos a grabar, me decías, ¿qué tal el fin de semana? Me pasaba algo no tan particular porque creo que es algo medio cotidiano, que iba en el bus. Me encanta el escenario del bus. Por alguna razón últimamente le tengo como mucha conexión espiritual al bus. Y la gente habla de lo que está pasando en la cotidianidad, ¿no? De los robos, los asaltos. Empiezan a hablar como a hilar alrededor de cuáles son los mecanismos para protegerse sobre los robos, ¿no? Entonces escuchaba un poco la cobradora, se encontró con alguna amiga y empezaron a hablar. Y yo estaba ahí adelante sentada, escuchando, chismosa. Y de repente, claro, empiezan a decir como, no, bueno, están entrando a los buses con armas y, bueno, cuestiones así, ¿no? Al final no es tan chistoso, pero lo contaban chistoso, o sea, encima, que creo que es muy ecuatoriano confrontarse a aquello que nos angustia desde la risa. Entonces empezaban a hablar de eso y de las soluciones y demás. Y algo había pasado el viernes, ¿no? Que mencionaron el sábado. Yo no me había dado cuenta que esa era la cobradora, o no sé si se enteraron. El día viernes yo estaba regresando a mi casa desde el sur. Estaba en un corredor, toda ahí sentada, todo. Y se subió un señor, bueno, estaba ahí hablando, pidiendo dinero, hablando de los robos, haciendo un resumen muy particular desde su lugar de esto, ¿no? Y que por favor le ayuden con dinero y todo eso. Y empieza a pedir, ¿no? Como por favor el dinero, que no sé qué. Una chica delante estaba sentada y estaba dormida y le besó a la chica en la mejilla y la chica nunca se despertó, estaba tan dormida que no se despertó. Le No, besó solo porque, le besó solo porque estaba, creo que, no creo que ella llegue a ver esto, pero le besó solo porque estaba durmiendo y no le dio dinero, pues, y claro, los señores de adelante estaban ahí y no le dieron dinero y les abrazó y les tocaba, ¿no? Entonces yo agarré y le di el dinero y todo el mundo empezó a darle dinero después de eso. O sea, es algo tan serio que a la vez termina siendo jocoso. Y la señora hablaba de eso. La señora que según yo no había sido la del bus, empezaba a hablar de esa situación, ¿no? Y de cómo desde lo amenazante, desde este encuentro con el cuerpo del otro y tanta cosa, se genera como un ambiente de terror, ¿no? Pensaba un poco en el fracaso desde ese lugar, más que creo por la cuestión de la pérdida, del encuentro con aquello que nos angustia constantemente.
Y creo que eso nos pasa todo el tiempo, sobre todo últimamente. Y se vuelve, y hay como una naturalización de ese lugar de la angustia y de lo amenazante alrededor de la actualidad en nuestra sociedad, ¿no? De esto que puede ser tan chistoso. Y claro, una cosa que decía la señora era como, lo que nos sirve a nosotros es comprarle siempre a los que venden en los buses, porque algunos de ellos les avisan a los ladrones cuando están con celulares en el bus. No, Y hablaban de eso, ¿no? Y con una naturalidad y más una serie de recomendaciones. Y luego tienes como estos anuncios en el bus, que no sé si por ahí están, ¿no? Que dice como, ¿cómo cuidar de que te roben? O sea, la seguridad es obligación de todos y dice como esto de no saquen los celulares, no saquen el dinero en ese momento, pero hay, son anuncios que cada vez están en más buses, ¿no? Que también habla de la culpabilización de la víctima, de la naturalización de la culpabilización de la víctima. te Entonces, pienso, responsabiliza, claro. claro, te responsabilizan como persona robada, o sea, si te roban es tu culpa. Y claro, como es un ejemplo tan cotidiano, cuando hablas de temas de violencia o cuando hablas de algunas otras cosas, ubicas ese ejemplo tan cotidiano. Claro, todos estamos convencidos de que si te robaron es tu culpa, pues por Gil. Y la palabra Gil aparece, ¿no? Y me da chiste, porque claro, todos caemos en algún punto en ese discurso de la naturalización de la violencia y se ve como un fracaso, porque te confronta la pérdida Claro, no voy a, todo el tiempo. si me roban No voy a perder. es porque pagué piso, fingir, claro, Me vieron las huevas por eso es. bruto, por gil, por dormido, por sonso. Se me ocurren tantas palabras que nos definen de alguna manera en ese momento. Entonces, si me sitúo y partiendo de esto, ¿no? Como en relación al fracaso, lo gil, lo sonso, claro, pues en un montón de momentos de mi vida me he sentido así. Pero cuando haces como un análisis de esto, de qué es lo que ubica que una persona haya fracasado, no es muy real como esa palabra, ¿no? Porque es la idea de la pérdida la que está en juego, pero ¿por qué perdemos, no? ¿Qué es Claro, lo que garantiza que perdimos? O sea, ¿en qué lugar nos quedamos como en ese lugar de la pérdida? ¿Y por qué sería nuestra culpa? ¿O por qué sí es nuestra responsabilidad y a qué estamos apuntando, no? claro, y sobre todo Y, cuando lo tienes muy pendiente, no debo de fracasar, no debo hacerlo bien, si me sale mal, me voy a joder. Bueno, uf, uh-huh. ¿Y qué es lo que piensas con los robos? O sea, a mí me parece, por algo, por alguna razón, veamos si se vuelve consciente en toda esta entrevista, es que me llama tanto la atención ese ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido eh, se vuelve como una obsesión, que es una obsesión aparte capitalista, ¿no? La idea de ganar todo el tiempo, la idea de la ganancia, de ser productivos, de siempre lograrlo, de ser exitosos. ¿Qué es ser exitoso, no? Al final del día un montón de cosas, pero también un montón de mentiras y un montón de verdades. Pero que va de la mano con el capitalismo, el producir, el estar bien, el bienestar, la salud mental, el siempre poder estar activo, el siempre poder responder, el siempre tener las respuestas para todos. Esa es la idea del éxito. sí, sí. A mí me Y pasa, a mí me pasa mucho porque siempre cuando me dicen, ¿cómo está? Estoy bien, bien, bien. No, un poco ahí, pero bien, bien. Al final bien. O sea, y conozco un montón de compañeros, amigas, que no sacan el bien de la boca. Entonces, eso, o sea, como está bien estar mal, está bien no poder. No sé, creo que va bien por ahí. Mira, bien de nuevo. y está bien estar mal, o sea, que aparte es un discurso que suena muchísimo en la actualidad, esto tenemos que pensar en nuestra salud mental y hablar de nuestros sentimientos, y por ahí estamos jodidos, y por ahí está jodido estar jodido. Y por ahí a veces te sientes tan mal que en realidad no hay mucha respuesta y tienes un índice de suicidio súper alto y tantas cosas que se me vienen a la cabeza alrededor de eso, ¿no? Por ahí el adjetivo siempre ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es lo que nos lleva como a deshilar un poco el inicio del fracaso y de sentirnos, o sea, de no solo identificarnos con esa palabra. Yo me acuerdo de un libro y pensaba, o sea, mientras decía, ¿qué voy a decirle a Lugo? ¿Qué podría empezar diciendo, no, con toda esta situación? Pensaba en un libro que se llama La fiesta de la insignificancia de él es uno de mis autores favoritos, se me fue el nombre, de Milan Kundera. Y claro, ¿no? Yo me topé con ese libro en un momento súper dramático de mi vida, ¿no? Porque creo que
tenía como la insignificancia dentro de mis representaciones en ese momento, por una serie de cuestiones universitarias, la tesis, lo amoroso, bueno, tantas cosas que al final son superficiales, banales, pero que nos llegan a abrir pues hasta el centro de nuestro ser a veces, por más banales que sean. Y leía, pues, y ubicaba a este autor una escena, ¿no? Porque decía la fiesta de la insignificancia y ahora me voy a sentir peor. Claro. Me voy a sentir peor con esta situación. Esto es un tema de salud tenía en ese entonces. No era ni grave, pero es como que uno se siente aparte de fracasado, feo y hecho pedazos, pero bueno, ese era mi momento, ¿no? Y claro, iba avanzando este libro y ubica la insignificancia dentro de una fiesta, ¿no? Y de la simpleza, la idea de lo simple es en realidad lo que trata como de, o al menos mi lectura de eso, ¿no? Y de cómo en esa simpleza donde no hay como pretensiones, donde no hay como este dibujo de la persona que tiene todas las respuestas y que se las sabe todas, se cae pues esa caricatura, ¿no? Y aparece como solo el ser dentro de su relación con el otro, ¿no? Que el otro es, aparte, una de las cosas más jodidas y de las que nos hace sentir fracasados, y fracasados en general, ¿no? Y cómo dentro de esa simpleza hay lazo, pues, o sea, es una persona, entre comillas, insignificante, es más accesible que una persona que odia el reggaetón, tiene todas las respuestas, le encanta, odia el fútbol y le encanta una serie de cosas que le van distanciando pues del común denominador, que seríamos los otros. Entonces, claro, ¿no? Que me parecía tan importante poder encontrarme con eso. Porque claro, yo me sentía una fracasada absoluta en ese momento de mi vida. O sea, según yo, lo que veía al frente era un desastre. Por ahí era una persona, pero yo veía un desastre, ¿no? Claro. Y claro, eso es lo que yo tenía al frente, en el espejo, ¿no? Y, y fue importante para mí eso, porque claro, en medio de un periodo de botarme como digamos, del quinto piso de la fantasía del académico, porque tal vez por ahí estaba bordeando en la universidad, o sea, uno en la universidad se piensa desde la erudita. Hay una escena de Daria, ¿has visto Daria? No, no he visto. No, bueno, Daria es un personaje que se desarrolla en los noventas en MTV, me parece, a finales de los noventas. Y está en el colegio y se ve un poco como está en el colegio. Y en algún momento ya sueña con la universidad. Y cuando sueña con la universidad, se imagina que llega a la universidad y que le van a poner a dar clases y le van a felicitar y todo eso. Yo creo que ese es el sueño del erudito académico, ¿no? Sobre todo en las humanidades. Es una caricatura, porque a la hora de la verdad pasa de todo menos de eso, y a alguna gente le pasará eso, ¿no? También. Y claro, ¿no? Yo creo que en algún punto me identificaba con ese personaje en la universidad, al inicio sobre todo, porque en la mitad, en algún punto hasta me quería botar de la carrera. Yo he tenido una relación particular con mi propia carrera. Y claro, pasé de tener todas las respuestas a no tener ninguna, pero ninguna de mi propia vida incluso, o sea, de nada. Y creo que fue importante que se caiga todo eso, hasta para, hasta para poder mirar a los demás desde otro lugar, Y ¿no? Porque cómo se fue reconstruyendo? Cómo fue esa, después de esa caída, cómo fue la vuelta? levantarse y Sí, limpiar, si fue la más. vuelta. ¿Cuánto alcohol dura? No. Eso es. ¿Cuánto alcohol tomó? No, no, yo creo que ¿Cuántas amanecidas? ¿cuántos amanece? Un montón, Dios mío. Yo tenía muchos problemas para dormir toda mi vida. Desde niña tenía problemas para dormir. Hasta recién ahora duermo un montón. El COVID me hizo dormir un montón. Pero yo creo que parte en algún punto de mirar como el panorama, ¿no? Obviamente lo amoroso estaba como muy arraigado dentro de la ruptura de esta identidad. Voy a empezar así la historia caliente aquí. Claro, en algún punto yo tenía una relación ahí en la que estaba bien, me sentía bien y a la final la relación había estado mal, pero yo me sentía bien. Y era yo la que pensaba que todo estaba bien. Y claro, ¿no? En algún momento decido como cortar con esa relación porque en principio dentro de esta burbuja que acabo de plantear, del sueño del académico, que es más bien una pesadilla, creo, eh, claro, esta persona tenía pues sus demandas emocionales, como en cualquier relación, normalmente hay demandas emocionales, ¿no? Y yo como más bien todo lo contrario.
Y digo, claro, no tengo que terminar esta relación porque tengo que prepararme para graduarme en la universidad y seguir una maestría y luego seguir un doctorado y luego no sé qué pendejados me había Enfocada. inventado. Cualquier huevada, o sea, cualquier cosa. Ahora me puedo reír de eso, claro, en ese momento era súper serio, tenía como 21, creo. Claro, tenía como 21 años y no sé qué estaba pensando en mi cabeza, o sea, cualquier cosa. Y tengo que seguir trabajando y todo eso. No, bueno, se acaba esta relación y pasa un año para que se acabe de acabar esta relación. Ojalá Claro. esa persona nunca vea esto. Pero de acabar esta relación y todo esto, ¿no? Y claro, ¿no? Al final yo termino entendiendo que sí quiero estar con esta persona. Todavía no caigo de esta burbuja pendeja, pero al menos entendía, ¿no? Eso, ¿no? Y esta persona se va, porque entiende que su lugar es otro y que fue una decisión importante para toda mi tragicomedia. Y yo me quedo hecho pedazos, y no solo que me quedo hecho pedazos, sino que descubro que nada de lo que pensaba que me interesaba. Y por ahí ni siquiera mi carrera me interesaba. Yo Wow. creo que iba por octavo semestre de psicología y decía, por ahí esto no me gusta. Y decía como, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Como, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice de mi vida? No, y por ahí tampoco quería estar con esa persona. En realidad tenía razón de irse esa persona. Pero era mentira la razón por la que me quería desaprender de un lugar en el que me sentía muy cómoda, de hecho. Y claro, y decía, y en realidad capaz que no quiero estudiar una maestría, en realidad capaz que no sé lo que quiero, ¿no? Y salí de mi trabajo, si estaba en algún proyecto me salí. En su momento dije como una sarta de mentiras, espero que esos jefes tampoco vean este programa, o sea, alrededor del horario, pero en realidad ya no quería estar ahí. Tenía un trabajo bonito, no me pagaban mucho, pero estaba bien porque era estudiante. Pero me gustaba el trabajo y me gustaba lo que hacía, pero no era para mí. Y nada de lo que estaba haciendo ni siquiera era feliz, o sea, estaba completamente deprimida, estaba completamente triste, tenía crisis de ansiedad todo el tiempo. Los psicólogos con crisis de ansiedad, como que fueron una novedad. Hay hasta estadísticas de eso, Esa ¿no? Y por ahí, esa es una sí, pregunta para después. Pero dale. ya vamos por ese lado. Vamos a desmitificar un poco, a Eso quedar es, un poco mal desde el quehacer, eso es. ¿no? Desde el personaje del psicólogo, porque aparte es un personaje, ¿no? Y es una maravilla también. Y por ahí no tenía idea de nada. Y por ahí me fui a mis prácticas y tenía menos idea, con el corazón roto, y con todo este personaje trágico, porque para mí también se vuelve un personaje trágico en algún momento esta faceta de mi vida, ¿no? Desesperanzado y viendo la vida pasar y dependiendo de un montón de personas que me sostenían y toda la cosa que ahora ya me puedo reír. O sea, yo creo que un montón de gente ya se puede reír, pero en ese momento era muy trágico, así como verme a mí. Yo creo que era como ver una nube negra llegar. Claro, ¿no? Y me quedé sin la idea de qué quería hacer. Y ya, o sea, solo no tenía, mi vida no tenía sentido. Literalmente, esa fantasía se había vuelto un sentido, pero un sentido que no era real, pues, porque se iba a caer tarde o temprano. Claro. Y claro, ujú, ¿vas a No, decir no, algo? dale, dale. No, no, dale. Y claro, y cuando llegue el tiempo de la tesis, mierda. O sea, me va a mandar un montón de malas palabras, con gusto, pero Está permitido, llega, dale. llega el tiempo de la tesis y claro, tenía el tema. Primero tenía un tema, luego descubrí que ya alguien había hecho ese tema, luego ya pues escogí otro tema. Y me empecé a hacer, ¿no? Porque dije, ya la tesis, yo voy a hacer esto rápido. Me demoré como un año y medio en acabar esta pendejada. Me tocó pedir prórroga, todo, y lloraba, sufrí un montón, porque fue creo que un año súper confrontativo. Estaba chira, no sabía qué iba a hacer después. Yo por un segundo dije, el drama, ¿no? Como voy a trabajar de lo que me toque, no me importa. Porque veía también, o sea, me comparaba bastante con la gente a mi alrededor y me daba iras, voy a confesar muchas cosas, ¿no? Me daba iras porque, por ejemplo, tenía una compañera que era ñoñísima, ñoñísima. Ojalá no vea esto. Ñoñísima, era muy dedicada y estaba bien. Ñoñísima es cuando es muy dedicada o va de Muy inteligente. dedicada, Ok, muy centrada, muy ok. de graduarse, muy de Ya, ya. tener buenas notas. Ya, yo no era así. O sea,
Yo era desde tiempos inmemorables un estudiante que se quedaba dormida en clases, que no llegaba a las primeras horas, que en el colegio pasaba durmiendo. Yo no era así, yo nunca fui así. Y cuando tenía esta fantasía del erudismo, no sé por qué nunca pensé en mis defectos de carácter, ¿no? O sea, nunca, jamás pensé en mis defectos de carácter. Entonces yo no era dedicada, yo leía y ya porque me tocaba, algunas cosas me gustaban, pero nunca he sido de leer cosas muy largas, entonces tampoco de concentrarme mucho, jamás, excepto en mi carrera ya, ahí agarrado como oficio de concentración, pero entonces venía esta compañera una vez con otro compañero a decirnos que ya se graduaron y que estaban trabajando y yo estaba caminando a la universidad. Y yo decía, qué bueno, y mi casa decía, no me jodas. Solo no me jodas, nunca me voy a graduar ya. Eso pensaba yo, ¿no? En el drama millennial, ¿no? Mientras el mundo se caía afuera, yo estaba pensando en el drama millennial de, ay, ya, nunca me voy a graduar, déjeme en paz. Después de la Y ya, tesis, pues, qué bien. después, no me importa, estoy alargándolo para no ver qué hay. En algún punto me dio algún tipo de esos virus en el 2019, no era COVID, después me dio COVID, me dio algún virus de influenza, alguna cosa, pero horrible, horrible. Pasé una semana con fiebre y dije, ya me voy a morir, ya de una vez, sin acabar la tesis. Así. O sea, ya El virus de los herpes. el virus de la muerte, dije, y aparte no sé qué voy a hacer. O sea, ya ahí todo un abatimiento, ¿no? Esta persona, es que esto tengo que contar. Cuéntame, cuéntame. Esta persona que había ya rehecho su vida y que ya era feliz, ¿no? Porque tenía razón en separarse, había era feliz. Se había metido al gimnasio donde yo entrenaba con su pareja. Aparte, Ese, en medio de escucha, todo, ese es un clásico. Después de una ruptura, viene el gimnasio, meterse al gimnasio, al cual yo también me metí, ¿no? Entonces a veces yo estaba entrenando y llegaba esa persona con la pareja, ¿no? Y eran felices. Claro, yo estaba hecho pedazos y con súper identificada con este drama, ¿no? Esta telenovela que yo misma me había inventado, aparte. Y claro, llega así como con la pareja. Yo encima escribía sobre el amor, porque en algún punto de la tesis me tocaba escribir sobre el amor. Yo solo quería vomitar, no quería nada más. Entonces, en ese ejercicio de ser dramática, en el que estaba ya muy inmersa, porque no, ahora no lo veo de otra manera, cada vez tenía menos idea de qué iba a hacer. Y se acerca, o sea, en algún momento tenía que acabar. En algún momento tenía que salir de la burbuja del estudiante a la burbuja del desempleado, ¿no? Del desempleado con privilegios aparte, porque claro, estos dramas son posibles en la medida en que tenemos un privilegio que nos sostenga, pues, de confrontarnos con el mundo. Eso también. Por eso es chistoso y a la vez es confrontativo. Entonces ya pues estaba ahí en el drama, toda la cosa, y en algún punto ya tenía que hacer prórroga, me prestó plata a mi vieja, todo así. Una gran mujer, porque me prestó plata. Nunca me cobró. No te cobran. Es la financiera ahí de la situación. Y mi papá igual ya había pagado, pues ya todo el mundo ya había comprometido el dinero y eso era lo que más me pesaba. O sea, si por último después me iba al diablo, pues yo decía, me graduó y juraba que iba a fracasar, ¿no? Aparte, entonces yo tenía como todo un drama bien estructurado, porque el fracaso es una garantía. El ir hacia otro lugar no tanto, pues. Entonces yo prefería el lugar asumido y el lugar garantizado. Llega el 14 de febrero del 2020 porque fue así, y entregué mi tesis, mi borrador. No había dormido 3 días. Después vino mi hermana, trajo un limoncello. ¿Qué es un No limón? me acuerdo qué pasó después. Es un licor. Es un licor dulce. Nunca tomé limoncello en exceso. Es una pésima idea. Y ya, pues ahí se entregó la pendejada eso. Y luego esperaba, ¿no? Como a... por fin parecía que ya después de eso ya empezaba a tener respuestas, ya me sentía mejor, ya no estaba tan deprimida. Pasé súper deprimida en ese tiempo. Y ya llegó pues del COVID y llegó para quedarse. Ya. Claro, de lo que se supone que ya iba a estar bien, conocí a un chico, todo así. COVID. Y claro, otra vez volví a hilar mi fantasía del fracaso, porque era solo una fantasía, o sea, en mi vida las cosas estaban muy ordenadas, pero era una fantasía del fracaso en la que estaba inmersa. Y claro, y que se reafirmaba aparte, porque luego el chico igual fue por otro rumbo, y todo el mundo era, y yo en esta fantasía del fracaso veía felicidad en todos lados menos en mí, porque era una fantasía del fracaso.
Y eso pasa cuando estás deprimido, que ves que todo está funcionando menos lo tuyo. en tu Por vida. ahí menos tu vida y por ahí tu vida también está funcionando, pero no puedes ver eso. Así es la fantasía del fracaso en la depresión. Y claro, no dije, bueno, ya en algún punto estaba así acostada en la cama. Decía, ya no me voy a graduar nunca, nunca me dieron mi tesis. Este chico volvió con su novia, no el otro ya era feliz para siempre. Pero este nuevo chico volvió con la novia porque había tenido, bueno, cualquier pendejada, ¿no? Parece historia de colegio, pero estaba yo así, en mi cama. Un mes, pasé un mes en la cama, solo me paraba para comer. Y empecé un proyecto desde el fracaso, desde esa idea de ya no vale para nada mi vida. Y empecé, ¿no? Este espacio que en algún momento te mencionaba, bueno, Sí, con el Ramiro cuando te conocí, que se llamaba Noctámbulos. Y claro, empezamos a hablar de un montón de cosas y creo que más interesante que empezar a hablar de un montón de cosas eran las conversaciones antes de la entrevista. Conocer a todas estas personas que se dedicaban a proyectos, que hacían muchas cosas diferentes y que muchas que yo les veía, o sea, en esta fantasía del fracaso y entre comillas del éxito hacia afuera, se veían bien, o sea, se veían exitosos, estables, rompiéndola, arrasando con todo. O sea, se veían súper bien y que se sentían igual de mal. claro. Y claro, y te contaban por qué se sentían mal, ¿no? Y por ahí muchos tenían historias parecidas a la mía, que era lo chistoso. Por ahí tenían unas más graves, por ahí cosas realmente preocupantes, porque en realidad lo mío no es que, o sea, comparativamente, aunque el sufrimiento psíquico no es comparable, no, era banal, o sea, ahora lo puedo ver como algo banal. Y qué bueno que haya llegado a ese punto de la vida, ¿no? Y por ahí acepté el sinsentido. O sea, no es que me pasó que encontré un sentido a mi vida y ahora sé qué voy a hacer de la vida. Para nada, ¿no? O sea, de ahí, por ahí me quedé suspendida en ese sinsentido. Y me gustó y me encantó. Porque creo que a la par con esa estructura que puede funcionarle a mucha gente, a mí no me funciona. Porque recién creo que me estoy tomando el tiempo de ver qué quiero de la vida y todo eso. Y le encuentro un sentido más inmediato, ¿no? Le encuentro un sentido más a las cosas que hago diariamente que a pensar a largo plazo en algo, ¿no? Pero fue interesante escuchar, empezar a escuchar y salirte como de este ensimismamiento y de esta fantasía, ¿no? Que se quebraba poco a poco, porque no fui yo quien se quebraba, era esa fantasía la que se estaba quebrando. Eso es lo interesante de esta historia para mí. Me ¿No? gusta, me gusta, Como, me gusta. ajá, que se fue quebrando esa fantasía, se pasó de, la man que quiere estudiar un doctorado y una maestría y pintarse las uñas y yo no sé qué sarta de mentiras que me pegaba yo misma, la man que fracasó en todo eso y que no lo logró y que no hizo nada, a la man que no tiene nada en realidad, o sea, que tiene lo que tiene alrededor y que le está pasando lo que le está pasando alrededor y ya está, ¿y qué vas a hacer con eso, no? Como, y puedes tú hacer con eso y vas a hacer algo con eso para ti, para los demás o para quién. Y me empecé a dejar llevar un poco por la vida, un poco ahí, a la aventura, a tomar algunos trabajos sabiendo que, porque de alguna manera evadía también, pues, en ese ejercicio del drama, evadía tomar opciones y tomar decisiones y tomar una posición, pues. Era la ganancia de la victimización, no tener que hacerme cargo. Claro, Entonces, evitar esa carga. Bueno, claro, ¿no? Y como psicóloga, aparte, que soy representante de la salud mental. Y en algún punto ya me dieron fecha para la defensa, ya defendí todo, ya se acabó ese punto, ¿no? Y decía, bueno, y mandaba, aparte, ¿no? Esto de los currículums, vi todo así de enviar y que no te contesten y que no seas parte del perfil y que no seas lo que están buscando. Entonces, como aparte de la parte de esta fantasía peyorativa era lo indeseable, claro, pues que no me acepten, era como ya el volver real esa fantasía en lo indeseable. son unos Y que creo, golpes. Sí, sí, sí. pero, pero que son necesarios. O sea, en mi caso fueron necesarios. Porque, claro, pues si era indeseable, ¿qué iba a hacer? Y de la nada, solo un día ya estaba trabajando. Y estaba trabajando de forma independiente y me sacaba la madre. O sea, sí, aparte que me gusta explotarme, entonces, claro, de la nada pasé de ser indeseable a
a que muchas cosas estaban pasando en mi vida, pero esa fantasía estaba ahí todavía. Entonces, por ahí estás haciendo un montón de cosas y no las puedes ver para nada. Y resulta que la estás haciendo, o sea, está ahí, estás haciéndola. Y se vuelve compleja esa parte, ¿no? Pero, porque en algún punto tienes que ponerte al frente de eso que te está pasando, cuando ya lo estás haciendo. O sea, el desempleo es una realidad y es una realidad completamente desgastante. Y no, o sea, yo la solucioné rápido. Yo llevo trabajando más de 2 años desde toda esta tragicómica historia, pero hay un montón de gente que no, y bajo condiciones súper malas. Entonces, es una realidad terrible. Pero claro, ¿no? En mi caso, que era un caso desde el privilegio, desde todo lo que hay que reconocer para saber desde dónde uno se estaba moviendo, ya en algún punto estaba teniendo pacientes, ya me estaban, y eso ya estaba pasando y yo me seguía sintiendo así. Y luego llegó el sinsentido, digo yo. O sea, y a veces cuando escribo algunas cosas, llegó el sinsentido, porque es literal, o sea, el ya nada. Y ese sinsentido que se volvió práctico, que hizo que mi vida sea menos pesada, porque mi vida era desgastante con esa fantasía del éxito horrible, horrible. O sea, por primera vez admitía que podía no tener las respuestas de nada, no solo de mi vida, de nada. Que va muy bien, o sea, admitir eso ya es un paso grande, inmenso. Sí. Una cosa, tú me decías que estabas en Ujú, el proyecto del podcast, que ahí compartía un montón de cosas con otros compañeros ujú, que, s- que te explicaban un montón de cosas. ¿Cómo era la ujú. estructura del podcast? Yo no lo logré ver, ¿no? Bueno, este era un programa en vivo en Instagram que se transmitía en principio los miércoles y los sábados a las 23 horas y luego a las 22 horas por Instagram en vivo. Y era para gente que no podía dormir o que dormía demasiado tarde. Obviamente yo estaba en ese grupo. Wow. Y claro, ¿no? Entonces era hablar de psicología, pero también hablar de otras cosas, ¿no? Se habló, recién veía que hicimos algo hasta sobre el chiste, sobre lo político del chiste, sobre el tema del espectáculo, sobre el tema de la salud mental, sobre la responsabilidad. Alguien habló de la responsabilidad afectiva. Hablamos del sufrimiento, del deseo, de la ausencia, o sea, entre lo deprimente y lo caricaturesco y todo, de la política, quedó pendiente hablar de los divorcios desde lo legal, o sea, un poco de todo, ¿no? Pero era divertido y la gente participaba. Yo creo que eso era lo más chévere. O sea, que la gente hablaba, preguntaba, contaba historias también, contaba un montón de cosas que le había pasado, que no compartía también en algún punto sobre lo que hablábamos. Eh, Pasaba un poco de todo ahí, ¿no? Era interesante lo que la gente escribía también, leerles. Este ejercicio de recomendar cosas también para la gente que no puede dormir, películas, música, ensayos, no sé, tomarse la vida más suave, cosas así, era todo eso. Creo que era un ejercicio para estar menos solos también. Eh, En algún punto, claro, pues en esta fantasía de la pérdida y la ausencia, uno se siente solo, pero no es esa sensación de esa soledad gratificante que estás en tu cama harto de todo. No, no, es esa de no solo que estoy fregada, sino que nadie me puede acompañar en esto. O sea, aquí estoy sola y se fregó. Entonces, por ahí estábamos un montón de gente solitaria haciendo algo con esa soledad, haciendo algo con la noche, haciendo algo con el insomnio, haciendo algo nomás. Está bien, Así que era eso el espacio, ¿no? Como un poco resumiéndolo. está bien, Ujú. me gusta, me gusta. Y tú me contabas que ya no estás haciendo el programa, ¿verdad? Ya no, pero era también porque, o sea, hay una versión real y hay una versión real, real. La versión real es que entré a un trabajo con otros horarios y me cambió el esquema de vida de un día para el otro y claro, tenía que parar. Y la versión real, real es que yo ya estaba pensando en parar, Ah, ok. ya estaba cansada porque el espacio fue lindo, ha sido súper generoso conmigo. De hecho, no lo cerré, escribo de vez en cuando las disvariaciones y lo que se me ocurra, pero estar al frente de una cámara cada cierto tiempo hablando puedes también ser desgastante en algún momento. O Sí, sea,
el hecho de verte pues en la cámara y todo, y tomar conciencia de tu gestualidad y de cómo hablas y de cómo te ves, y fue cansado para mí en algún punto. Ya me deprimí un poco también. Claro, no, y ya necesitaba parar. Y Ya era momento de parar. consume mucho tiempo, sobre todo. O sea, ¿no? Sí, tiempo que lo entregas cuando te sientes bien con lo que estás haciendo. Yo creo que en algún punto ya no me sentía tan bien. Ya necesitaba parar y se notaba. Y en el último tiempo me empezaron a pasar cosas así medio fregadas desde que se iba el internet hasta que alguna entrevista no se concretó, la persona se enojó, o sea, fue una cosa así súper compleja. Entonces, claro, no, yo no cerré el espacio del todo porque me gusta, o sea, me gusta lo que se armó ahí, pero cerré el espacio de Notámbulos, se cerró y no sé si algún día se abre, yo creo que ya no, pero fue lindo, y fue un espacio muy generoso para mí. Fue importante para que este sinsentido empiece a tener un rumbo también. A, Sí. a mí otra de las preguntas que me gustaría hacerte, eh, es, no sé si, sé que es muy subjetivo esto, pero ¿qué cagadas que podrían ser comunes dentro de la psicología? ¿Qué cagadas hay que Uy, un montón. Uy, se prendió esto. He visto, y yo creo que me ha pasado, y no sé si ya quien vea esto verá si se identifica o no con lo que voy a decir. tengo, se la paso Dime, a un montón de compañeras que son psicólogas en mi trabajo, para que vean qué tal. vamos a ver qué dice. Ya, Yo creo que llevar la teoría al plano de la vida personal, no como un marco de referencia, sino como intentar reafirmar esa verdad y tratar de interpretar todo el tiempo, ya que es una cuestión súper defensiva. O sea, recordemos que la intelectualización es un mecanismo de defensa frente a lo que nos da angustia. Entonces, tanto llevarlo al plano del modelo de crianza, como al plano de la pareja, como al plano de los vínculos amistosos, como al plano de lo laboral, y deshumanizar tu rol dentro de todos estos vínculos, se vuelve como complicado. Entonces tratas de reafirmar lo que viste en teoría y dices, bueno, esta persona, y la hipercondescendencia que puede surgir de eso, o el tratar de reafirmar que las cosas te están funcionando, porque imagínate un psicólogo con una vida nefasta. Y resulta que también somos hijos de una cultura, que también nos atraviesan las mismas problemáticas, que tenemos una vida, que tenemos una historia y que estamos fregados. Porque como dijo una vez alguien, la elección de carrera es sintomática. ¿Por qué será que decidimos escuchar todo lo que escuchamos? ¿Por qué será que nos ponemos en esta posición que implica escuchar todo el tiempo el sufrimiento del otro? Sostener, acompañar, movilizar, dar lugar a otro modo. ¿Por qué será que buscamos otro modo de ser y estar frente al sufrimiento, frente a los miedos, frente a la pérdida, frente a la ausencia, frente al dolor humano? O sea, ¿por qué será que nosotros mismos buscamos estar en esta posición? Lacan decía que era la posición de un depositorio, de un inodoro. Porque claro, pues en el inodoro lanza todo el mierdero y eso se mueve hacia otro lado, hacia otro lugar. se traslada, sí. Vamos. Se traslada a quién sabe a dónde, pero entonces, ¿por qué será que elegimos ese lugar? Por ende, te va a tocar esto, te va a tocar y te va a tocar a veces menos o te va a tocar a veces más. Y desde esa indefensión de la cual los seres humanos venimos y que los psicólogos, las psicólogas no estamos exentos, eh, vas a responder también en tu vida cotidiana. Alguien que traspola su vida personal e interpretación del espacio de consulta. Le puedes dejar yuchitico al otro porque tienes las herramientas para eso. Yuchitico emocional y le dejas en modo falta, o sea, con todos esos sentimientos, con todos esos afectos, con todas esas cosas sueltas. Porque en tu vida personal las personas no tienen pues el mismo lugar que en la terapia. No tiene la misma lógica de la terapia una chuma a las 3 de la mañana que termina en conversación. No tiene la misma lógica. Creo que es algo que te pasa más cuando eres estudiante, eso sí, que vas interpretando por la vida, ¿no? Esta tal persona es así por su mamá, por su papá. Bueno, hay tanta cosa que también es bien infantil de parte de los psicólogos en algún punto. A mí se me hace muy infantil. Eso por un lado, ¿no? Y que por ahí hay algo, yo creo que tarde o temprano, como la teoría es confrontativa, el oficio es confrontativo. Igual yo ahorita estoy haciendo catarsis de un montón de cosas, creo.
como es tan confrontativo, claro, vas a estar vos también así, con esa vulnerabilidad a flor de piel, pero con las herramientas para poder actuarla desde una posición que te da mucho poder. Y como Peter Parker, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes que hacerle frente pues a tu mierdero también, pues, y creo que esa es una dificultad, porque no sé si todo el mundo se ve desde lo humano antes que desde lo profesional. O sea, a uno mismo le pasa que uno se olvida pues que es humano y asume pues que esa carga teórica es una carga cierta, que es una verdad, cuando ni con los mismos pacientes tenemos su verdad. De hecho, no la tenemos. Trabajamos con lo que nos comparten, Claro. no con la verdad. No tenemos la verdad, tenemos todo menos la verdad, porque la teoría es teoría por algo. No es una certeza, es una hipótesis nomás. Y la ponemos en juego, o sea, eso es lo irónico de la psicología, que no es ciencia, pues es una práctica porque hay muchos enfoques y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que la certeza dentro de la praxis, desde tu enfoque, desde un montón de cosas, también es peligroso. También puede ser una cagada, porque claro, quita como en la práctica hay muchas cosas que resultan funcionales, otras que no, y otras que se van a desmentir, porque eso es lo que pasa con una teoría. O sea, si queremos reafirmar al Freud de hace 120 años y pensar que sigue vigente al 100%, estamos fregados. Sí, eso Estamos es. bien fregados. Estamos fregados. Si queremos pensar que Skinner dijo las cosas al 100%, o todos los autores que empezaron con todo esto, algunas cosas van a ser verídicas todavía, pero otras van a mutar, porque el mundo muta todo el tiempo. Entonces, eso por un lado, entre las cagadas. Yo creo que como profesionales, pues también lo humano no tiene como una funcionalidad, sino varias. Yo me he hallado a mí misma pensando como, ¿qué hice? O sea, de hecho recién hablaba con una amiga, a veces uno en consulta trabaja, ¿no? Estás ahí como en el espacio, interpretas, sueltas, y dices, ¿qué le dije? ¿Por qué le dije esto? ¿Será que dije bien? ¿Será que hice mal? ¿Qué estoy haciendo? O sea... Estás como en el meme ahí acostada en tu cama mirando el techo y dices, "Uf, no debía haber dicho eso". Uy, no debí decir eso, sí. Y esperas las consecuencias, ¿no? Recientemente hubo ahí alguna confrontación, ¿no? No puedo entrar en detalles, obviamente, pero Sí, en esa sí. confrontación decía, esta persona tiene tanta razón en lo que me está diciendo. Ya la fregué, y lo acepté, ¿no? En ese momento me disculpé. Eh, por suerte no fue grave, pero era importante, ¿no? Como confrontarte con el error y hacerte cargo, en mi caso, hacerme cargo del error en ese momento. Eh, tan grande con el fracaso, el error no se me hace tan incómodo, creo, como tal vez a otras personas. Es mi ventaja, ¿no? Entonces, creo que entre eso, ¿no? Y de ahí tienes como cuestiones que no me ha pasado, pero que son graves a la final, ¿no? Como este tema de los abusos sexuales dentro de la práctica psicológica y psicoanalítica. Tienes el tema de ya ponerte en otra posición. Algún día veía, es que todo puede llegar a ser una caricatura, a una psicóloga, o sea, veía estos programas así de Discovery que son amarillistas, y una psicóloga que le empezó a extorsionar a gente de la cárcel para que le ayuden a matar a su esposo. Entonces, más allá de que el ejemplo igual es grave, chistoso, no sé, es que igual es amarillismo el Discovery a veces, pero es la posición de poder. O sea, creo que el escuchar en un mundo donde la gente no escucha mucho que digamos y donde la gente está agotada de todo y por ende no tiene tiempo de escuchar, te da mucho poder. Y claro, ese poder puede ser destructivo si es que no tomas conciencia del poder que tienes, sea con tus pares, sea con tu familia, sea en tu ámbito laboral, sea con tus pacientes. Tienes poder y uno debe reconocer que uno tiene poder y que ese poder tiene que caer, está destinado a caer. O no Ese es un, ejercerse. Claro. ese es un peligro para mí en la práctica psicológica. O sea, yo lo hallo, no sé si la gente, ya te dirán quienes vean esto, esa man está loca o qué onda, pero hay un poder ahí que si no tienes conciencia de qué, puedes entrar en prácticas manipulatorias, ¿no? Como esto que pasaba con los mismos de la escuela freudiana, pues con los Ya. seguidores de Freud. Muchos terminaban inmiscuidos con sus pacientes.
Y claro, estás en un espacio donde le puedes contar todo a una persona que va a encontrar otro modo de decirte las cosas, que no necesariamente te va a juzgar. ¿Y cómo no te vas a poder cómodo ahí? ¿Cómo no te vas a sentir feliz ahí? ¿Cómo no te va a caer bien esa persona a la que no conoces aparte? Porque esa persona no te habla mucho de ella o de él. No la conoces. Entonces, y eso pensando un poco en la parte gráfica, ¿no? De la posibilidad del enamoramiento en terapia, pero en otras cuestiones también, ¿no? En recursos humanos. La psicología es tan extensa, pero en donde te ubiques, ¿no? Tienes un poder. Los psicólogos tienen un poder. Muy No bien. reconocer eso y no pensar qué hacer con eso es grave. Y he visto mala práctica alrededor de eso. Ujú, Eso, Vanessa. Muchas gracias por compartir eso de la psicología. Genial. ujú. Ya se lo comparto a mis compañeros, a ver qué dice. A ver qué Eh, dice, si la man está loca o no. a ver qué tal, te lo comparto. Comentarios que hayan, te los paso. Eh, no sé si tienes otra cagada o si puedo pasar un cuestionario que yo siempre paso a los compañeros que visitan aquí mi cagada, como tú me digas, lo que tú Yo quieras. más bien te devuelvo la pregunta en el sentido, ¿te ha pasado alguna cagada en relación a los psicólogos y las psicólogas? O sea, no, o sea, cagada, cagada, no. Lo que sí he identificado, por ejemplo, es que cuando, por ejemplo, se encuentran entre psicólogos, psicólogas, Uy, eh, lo primero que se preguntan, no, no literal lo primero, pero siempre va esta pregunta de cajón, va de, ¿y tú de qué corriente eres? Y yo digo, wow, todo ese momento que yo he evidenciado, siempre se preguntan lo mismo, ¿qué pasa? Y lo que también me llama la atención es su forma de escuchar. Ujú, ajá, demás. Después de cada dos frases, o sea, digo, ujú, ujú. ajá, dime más. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Entonces, yo digo, wow, vamos, solo eso me llama la atención. Y, y nada, hace cagada literal, o sea, no, pero como que he No, visto, he compartido varios espacios que digo, ¿es en serio? Salen con este checklist de esto es lo que tengo que decir el cuando yo enfoque. escucho. Claro, el enfoque, a, a sentar la cabeza, a sentir la cabeza cuando me está hablando, decir cada dos palabras. Pues si te veo medio Ajá, extraño preguntarte, ¿quieres hablar? ¿Estás bien? Dale, este es un espacio seguro. seguro, sí, Pues eso en general. Sí, sí, pues sí. me parece muy divertido. Somos unos personajes, somos unas caricaturas a veces. Sí, y lo que también me llama la atención es que a veces no sé cómo te estás relacionando. Por ejemplo, si te relacionas tú como Vanessa o siempre estás metida en ese personaje, y estás hablando con otra persona y estás y analizando, estoy modo psicóloga, no sé qué. No sé cómo o cuándo se desconecta ese, si es que se desconecta. O se separan esos dos personajes, Vanessa y la psicóloga Vanessa. Entonces, eso me llama Yo, la atención. yo creo que en algún punto la psicología te da otro modo de ver algunas cosas, eso sí. Ok, Pero a veces la psicóloga Vanessa, y lo intento al menos, la psicóloga Vanessa se queda en la consulta, que le vaya muy bien, ese es su claro. lugar. Y Vanessa tiene que salir a flote apenas sale la consulta, Ya, porque, claro, cuando era estudiante, tal vez la psicóloga Vanessa le devoraba más a Vanessa, ¿no? Y no había como ese relacionamiento directo, ¿no? Porque es una pared a la final. Pero ya, Vanessa me cae mejor. Y a veces Vanessa no es, tengo que confesar que a veces en algunos espacios Vanessa no es psicóloga, es secretaria, trabaja en Eta Fashion, o sea, a veces Vanessa es todo lo contrario y, y es interesante ver cómo te trata la gente cuando eres secretario o trabajas en Eta Fashion, ya. que son mis profesiones, o vendes solo bisutería, cosa que sí es verdad o que fue verdad en algún momento y solo se dedica a eso y es interesante cómo te tratan de otra manera, ¿no? Yo tengo, Es yo a tengo una veces ahí. pregunta ahí, no sé si te ha pasado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que tú estés con un paciente y este paciente
te lo encuentres en otro espacio, sea en una fiesta, sea en el bus, en no sé qué. ¿Cómo actúas? ¿Como Vanessa o como la psicóloga Vanessa? Con esa paciente fuera del espacio De consulta. eso, de Es, acompañamiento. Ajá, es complejo, me ha pasado con un par. Y al final no puedes romper con tu naturalidad y también te condiciona. O sea, y también si hay un cambio, si hay una variable, si hay un otro modo también, ¿no? Cuando sobre todo debe haber un intercambio de palabra inevitable, que también me ha pasado. Eh, claro, ¿no? Es como voy a seguir esto con naturalidad, pero está ahí mi paciente. Así que esa naturalidad se ve, yo en lo personal, es como que hasta mi cerebro se apaga. Y claro, estoy ahí, saludo, me río y todo, pero no digo mucho, creo. O dale, le, en algún momento era inevitable pues el contacto y le hacía hablar sin que se vea como un espacio de consulta. ya, Claro. ya. No me, y luego me di cuenta que le estaba haciendo hablar, entonces dije como que loca. Entonces, que es interesante. Hasta ahora esa ha sido mi experiencia. O cuando trabajas en instituciones donde, claro, las personas de la institución son tus pacientes, pues es particular eso, es bien particular. Muy difícil porque hay una línea ética que te dice, no la debo cruzar, debo guardar distancia o no sé. Pero son tus compañeros de trabajo, aparte de tus pacientes. Ya, No solo son tus pacientes y estás con otros compañeros de trabajo. Entonces, claro, o sea, lo importante es que fuera de consulta tú no conoces a tus pacientes, dale. tienen otro lugar. Eso es todo. Pues bien, eso me llamaba la atención. Eh, no sé si te parece para que las compañeros que ven mi cagada conozcan tus intereses. Yo siempre hago un par de preguntas para que ellos conozcan qué te gusta y qué les recomendarías a la gente de lo que te gusta. A ver, Un libro que recomendarías a la gente que recomienda. Un un libro, texto les recomendaría, ya, un texto más que un libro, que es perteneciente a unas páginas cortas de un texto de Freud. El texto se llama Los que fracasan cuando triunfan, dale, o Los criminales por culpa también. Esos dos textos cortitos, si los buscan en internet, los van a encontrar. genial. Una canción, Una canción, uy, no sé. Estaba escuchando hoy mucho sobre, hay una banda que se llama Las Pelotas y estaba escuchando personalmente, eso se me viene ahorita a la cabeza. dale. Una peli y o serie. Peli o Una serie, película o serie. sí, Estaba viendo, véanse Recursos Humanos. Son dibujos animados, son súper patanes, pero tienen cosas súper interesantes sobre justamente lo humano. Vean Recursos Humanos. bien, bien. La última. mm, Ya sé que tú tenías el tema del podcast en vivo. ¿Qué piensas de los podcasts ahora? De todo un poco, ¿no? O sea, el Internet creó esa fantasía de que todo lo que tenemos para decir es importante, por ahí decimos cualquier cosa. Pero me parece interesante que la gente se atreva a decir algo y que hayan muchos tipos de podcast de un montón de cosas. Eso me parece interesante. Por ahí paradójico, porque creemos que tenemos el poder de decir algo, pero es interesante. Sí, Pues eso, Vanessa, o sea, por mi lado, si tú no quieres decir algo más, por mi lado ha sido un espacio brutal, o sea, me gustó mucho. Te dejo a ti como la responsabilidad de despedirte como quieras, o sea, con una frase, con una despedirme como palabra, quiera. sí, como tú quieras. Uy, Dios mío. Siento que este fin de semana me tuve que hacer cargo mucho, tanto que tengo que hacerme cargo del final. Cosa que chistoso. Nada, que creo que te agradezco primero el espacio, ha sido como muy interesante ser ahora la persona que habla, que no me pasa muy a menudo del otro lado. Y bueno, espero que disfruten pues todo lo que van a escuchar aquí. Creo que es importante hablar de nuestros fracasos, no como fracasos, a veces como anécdotas chistosas, para darse cuenta que pese a que uno se cae, el mundo no se cae, sigue su curso y nos puede sostener. Así que te agradezco muchísimo y eso por esta vez. A Ujú. ti, muchas gracias.